Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todas muy bien. El objetivo de este video es poder acompañarlas un poco más de cerquita con algunas explicaciones acerca del trabajo de la enseñanza en las salas del jardín maternal. Como ustedes saben, desde la clase 3 nos hemos ido situando en el diseño curricular jurisdiccional desde el campo específico, ya que los aspectos que allí se explicitan vertebra el trabajo o los contenidos que vamos abordando desde la didáctica de niveles 1. En la clase anterior pudimos centrarnos en el trabajo en la sala, en la organización y uso del tiempo, del espacio, de los agrupamientos, de los recursos, todas variables fundamentales que van estructurando el quehacer de la tarea docente. En esta clase vamos a centrarnos en el trabajo del diseño y la planificación. Abordaremos cada uno de los componentes o elementos que tienen que estar presentes siempre en toda planificación y también vamos a tratar de centrarnos y de ir profundizando en algunos formatos didácticos como los itinerarios, como los mini proyectos, los centros de interés o las secuencias didácticas. Ahora voy a explicarles algunos conceptos que se desarrollan tanto en el diseño curricular como desde el aporte de algunas referentes pedagogas, investigadoras que vienen trabajando por el nivel inicial, específicamente por el jardín maternal. Cuando nosotros pensamos en la planificación, si yo les pregunto qué es planificar, en términos generales, seguramente ustedes me van a decir, bueno, es pensar un plan, es idear, es hacer un boceto, un bosquejo, un diseño. Todas esas palabras se relacionan con la planificación. Pero si hablamos de la planificación en el nivel inicial o en el ámbito estrictamente educativo, vamos a decir que la planificación es una sucesión de borradores que nos permiten idear o tener una idea, un diseño, una hoja de ruta acerca de lo que vamos a enseñar, por qué lo vamos a enseñar, para qué lo vamos a enseñar, cómo, con qué recursos, con qué estrategias, qué propuestas de actividades y qué reflexión o seguimiento de los aprendizajes vamos a hacer, tanto de nuestros alumnos como también la reflexión sobre la propia tarea del docente. Antes de comenzar con los componentes, es importante explicitar que toda planificación se basa en ciertas concepciones o responde a ciertos supuestos, concepciones teóricas que tiene el docente respecto a lo que es la enseñanza, el lugar que ocupa el alumno o el estudiante, o en nuestro caso, los pequeños, los niños y niñas del jardín maternal, las representaciones que tiene también acerca de su rol, de su tarea como educador, como educadora, y también se relaciona con todos los conceptos o las concepciones teóricas que se encuentran en los documentos oficiales, en nuestro caso, en el diseño curricular jurisdiccional. El docente, desde una mirada crítica, desde una posición crítica, con autonomía profesional, tiene que ser capaz de develar cuáles son las ideas y las representaciones presentes tanto en los documentos oficiales como también en la bibliografía que consulta para
poder enriquecer su práctica docente, para poder hacer su propuesta de enseñanza y también ser consciente de cuáles son sus propias concepciones, sus propias representaciones. Desde esta mirada profesional del docente, de la docente, va a poder plantear su tarea de enseñanza. Entonces vamos a decir que la planificación, en tanto un proceso mental que pone de manifiesto o que se explicita en un escrito, va a ser un camino tentativo, una hoja de ruta, como decíamos hace un rato, que el docente va a proponer para poder ir adecuándola también a los imprevistos, a las situaciones no pensadas, a los emergentes. Por lo tanto, la planificación no va a ser una estructura rígida, cerrada, sino que va a ser un entramado, un tejido articulado en función a ciertas metas educativas. Es decir, que la planificación como herramienta, como instrumento para la tarea docente, le va a permitir al educador, a la educadora, anticipar, organizar, tomar decisiones y por lo tanto ir flexibilizándola y adecuándola al contexto y a un tiempo y a un espacio determinado. Por lo tanto, podemos decir que la planificación didáctica es simultáneamente un proceso mental realizado por el docente y también es un producto de ese proceso que tiene que ser comunicable, que debe ser analizada y por eso tiene que ser flexible y tiene que permitir las modificaciones en la práctica o en su implementación. Por lo tanto, la planificación como proceso mental va a orientar la acción hacia una dirección o hacia una ruta determinada a través de la generación de ideas acerca de algo que se va a realizar o que se está realizando. Por eso decimos que es un bosquejo, un anuncio, un pensamiento. El producto de esa ideación, de ese pensamiento, se va a representar, se va a plasmar en un escrito que tiene que ser capaz de informarnos a nosotros mismos, pero también a los otros. Por eso ese escrito tiene que ser comunicable y debe ser entendido o entendible para los demás.